Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Como ustedes bien saben, hemos estado hablando acerca de la materia de trámites y certificaciones dentro de la licenciatura de Administración y Mercadotecnia que ofrece el CERTICUL. El día de hoy vamos a empezar a desglosar los temas que nos corresponden y vamos a empezar a hablar sobre las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son sociedades que están dirigidas directamente a las actividades comerciales, a las cuales son reguladas bajo el derecho mercantil y es las que hoy vamos a estudiar y analizar un poco a fondo sobre nada más sobre la definición. No vamos a adentrarnos totalmente en lo que es la sociedad mercantil en sí. Aquí podemos ver que la sociedad mercantil presenta tres figuras que vamos a llamarle como clasificación de las personas. Estas son las naturales, jurídicas y las sociedades de hecho. Son ellas entre las que se divide o las que podemos identificar dentro de esas actividades. Sobre todo cuando empezamos a vislumbrar un futuro como empresa o a querer iniciar un negocio y hacerlo formal, muchas veces nos preguntamos de qué manera vamos a hacer legalmente la empresa. Si son de física, moral, si es jurídica, natural, todos estos sentidos vamos a identificarlos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las personas naturales. Es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Al constituir una empresa como persona natural, el dueño, o sea, el que su nombre, el que su nombre se utiliza, asume a título personal todas las obligaciones de la empresa, lo cual implica que asume toda la responsabilidad y tiene que garantizar todo el patrimonio que posee. Por ejemplo, si la empresa quiebra y es obligada a pagar la deuda, él será el responsable de qué? De pagar la deuda de esta empresa. Las ventajas de esta figura son que la constitución es más sencilla y rápida, no presenta trámites complicados, su documentación es mínima, la constitución no requiere mucha inversión, o sea, no requiere de hacer procedimientos legales que generen costos. No se le exige en muchas ocasiones llevar y presentar documentos contables y la propiedad y el control de la administración recae en una sola persona. Todo recae en una sola persona. Se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna restricción. Si la empresa no obtiene los resultados esperados, el negocio puede cerrar sin ningún inconveniente. Las empresas constituidas bajo esta forma pueden cerrarse y venderse con más facilidad. Y como todos los regímenes de impuestos y etcétera son más benevolentes que con una persona jurídica o con una sociedad de hecho. Pero también existen desventajas. Las desventajas de una persona natural es que tiene responsabilidad ilimitada. Por ejemplo, si sucede un acto, un accidente o alguna situación que implique mayor, eh, mayor exigencia, la persona sería la implicada y sería la que tendría que cargar con toda la responsabilidad. El capital solo lo puede hablando del capital, solo el dueño puede poner el capital. Nadie puede decir que está en una sociedad, en una persona natural, siendo una sociedad, porque tendríamos que tener algunas figuras legales. Ya no sería personas naturales. Y también sobre todo tiene una limitada forma o manera de acceder a créditos financieros o en alguna otra situación. Y en caso de incapacidad del dueño, pues ya no continúa con esa situación. Pero ¿cuál es una persona jurídica? Una persona jurídica es una empresa que ejerce sus propios derechos y cumple sus propias obligaciones. Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y no los dueños quienes asumen todas las responsabilidades y las obligaciones, como deudas, como ganancias, y todo puede estar dentro del el nombre de esta persona. Por ejemplo, si la empresa llega a quebrar,
Y es entonces lo que queda de la empresa es lo que se va a dividir para los proveedores, etcétera, o para los acreedores en este caso. Y en la otra situación, las ventajas de una persona jurídica tienen responsabilidad limitada. Todos los dueños tienen una responsabilidad de acuerdo a su constitución. Tienen mayor disponibilidad de capital porque varios pueden ingresarle capital a estas figuras jurídicas. Tienen mayores facilidades para acceder a créditos, tienen capacidad de participar. ¿Por qué? Por recursos públicos o concursos de alguna obra pública. Y por último, el propietario y los socios trabajadores pueden acceder a beneficios sociales y seguros. Correcto. Existen también algunas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que uno es mayor, su dificultad para crearla o para constituirla es mayor a la que de la persona natural. Requiere una mayor inversión para la constitución. Esto quiere decir que existe un costo elevado por hacerlo. Se le exige llevar y presentar una mayor cantidad de documentos y sobre todo la propiedad, el control y administración de la empresa recaen sobre varias personas, o sea, para sacar cheques, para vender alguna propiedad, todos deben estar de acuerdo, por ejemplo, etcétera. Y también para disolverse no es tan sencillo como en la persona natural. ¿Cuáles son las diferencias entre estas? El alcance de la responsabilidad, el número de los daños. En el alcance de la responsabilidad, en la persona natural, la responsabilidad es ilimitada. Y en cambio en la jurídica, cada parte de los dueños tienen una parte de la responsabilidad. En cuanto al número de dueños, en la persona natural solo existe uno. Y en las personas jurídicas puede tener uno o más dueños. La dificultad de la constitución, pues es más fácil hacerlo en la persona natural o en la persona jurídica. Los documentos contables, pues es más fácil hacerlos en la persona natural porque solo se pide llevar pocos documentos. En cambio, en las jurídicas, pues tienen que llevar una serie de documentos con mayor precisión y con mayor exactitud. Y sobre todo, vamos a ver y se van a observar que en en las empresas es una empresa unipersonal como Don Jorge o puedo decir como Aronco Wo, etcétera. Y en cambio en la jurídica pues es alguna situación de la sociedad. Entonces, y por el tercer término que estamos ahí hablando sobre la clasificación, que la sociedad de hecho en el ámbito del derecho es una agrupación de dos o más personas. Ahí sí tienen que ser dos o más, porque en las jurídicas será uno, a partir de uno. Aquí en la sociedad de derecho es dos o más personas que están de acuerdo a realizar aportes para concretar una actividad comercial. Sociedades de hecho o SH, como normalmente están conocidas, no están constituidas bajo ningún tipo en particular y no tienen una instrumentación. Quiero decir que se unieron por facto y son personas como que un poco para explotar la actividad comercial. Se empezaron a trabajar por afinidad más que con una sociedad ya constituida. Tienen capacidad limitada, no pueden registrar bienes, muebles o inmuebles a su nombre y la existencia es precaria. Entonces, ¿qué puede decir? Que en algún momento no es muy común hacer esto. No tiene, no tiene un estatus tampoco y para un régimen tributario es más económico en corporación a las sociedades anónimas. Eso sí, para pagar los impuestos es más fácil en las sociedades de hecho que en las jurídicas. En pocas palabras, esto es lo que las tres personas que podemos identificar dentro de qué, dentro de las sociedades mercantiles, del tema de sociedades mercantiles. Vamos a ver ahora las personas jurídicas. Las personas jurídicas se pueden dividir en dos, en regulares e irregulares. Las regulares, ¿cuáles son? Son las que están constituidas legalmente dentro de qué? Dentro de un marco de una ley, bajo un organismo, y las irregulares son aquellas que nacen del
de la interacción cotidiana y como su nombre lo dice, son irregulares, no han accedido a ser unas regularizadas por algún organismo o por alguna ley. Las regulares se dividen en dos divisiones, el derecho público y el derecho privado. El del derecho público serían los entes territoriales, como los municipios, los países y los estados. Son entes que pues se rigen de alguna manera diferente y tienen sus obligaciones, tienen sus beneficios dentro de su esquema. Y los entes descentralizados es como la Universidad Autónoma de Yucatán, que es público, pero es un ente descentralizado, no depende directamente del gobierno, nada más es para el acceso de los recursos. Ellos administran, ellos realizan todas sus actividades como de acuerdo a sus leyes y a sus estatutos, no de acuerdo siempre a los que el gobierno dictamina. El derecho privado son las asociaciones o corporaciones de empresas, las sociedades, o el derecho canónico. ¿Quién serían el derecho canónico? Serían como las iglesias, etcétera. Hablando un poco del comercio, el comercio es una actividad económica del sector terciario que tiene una importancia tan grande en nuestros días que podemos hablar no solo de comercio local, podríamos hablar de comercio internacional. A través del tiempo y del espacio ha crecido de una manera muy importante que ahora en día es uno de los pilares fundamentales para la economía del país. ¿Por qué? Porque es común ver en nuestro país que se traen productos de otros lugares, de otras naciones y pueden ver productos mexicanos también en otras naciones. Hoy el comercio es el intercambio de bienes y servicios por dineros o entre personas o entre naciones incluso. Petróleo, víveres, etcétera. Eso es el comercio. El comercio tiene sus inicios en el Neolítico, cerca de los 900 y los 4000 antes de Cristo. Esto inicia cuando la civilización empezó a hacer trueques, porque después de haber descubrido la agricultura, de haber descubrido que podían quedarse y producir sus alimentos, vieron la necesidad de intercambiar sus productos. ¿Correcto? Intercambiaban sus productos con otras personas para obtener los productos de ellos. Entonces empezaron a diversificar su uso, a ver una situación más compleja de lo que ellos podían adquirir. O sea, por ejemplo, ya se empezaron a ver un poco más de especificaciones o de especialización de cultivos o de trajes o de instrumentos. Entonces empezaron a hacer un trueque. Todo era complicado porque todavía en el inicio, después de cuando empezó la colonia, los países de Europa, en su mayoría que empezaron a colonizar América, se inició todo este proceso y existía mucho comercio y también se empezaron a colonizar parte de África y Asia. Entonces, comercializar los productos fue una parte importante de la vida económica de los imperios. Pero tenían un problema o tenían una situación que no podían resolver. Que en ocasiones cuando se llegaban con el servicio o con a hacerlo, los productos perecederos ya habían vencido o no encontraban, porque imagínense que llegaban al mercado o al lugar donde se hacían los intercambios y buscaban intercambiar naranjas, por ejemplo, con huevos o gallinas con plumas o algodón con algún otro. Entonces existía toda una disparidad para hacerlo. Cuando se hace o se crea el patrón del dinero, o lo que empezó a hacer el dinero, creo que en un tiempo fue el cacao, después del cacao fue el oro, y entonces ya se hubo una determinación de moneda, entonces se empezó a tener y adquirir y a clasificar por valor cada uno de los productos. Hasta ahora y en día que ya tenemos valor de uso, valor de cambio, y ya no solo tenemos mercancías, también tenemos servicios. Eso es lo que como fue evolucionando hasta ahora en nuestros días. Empezamos con productos que no se que se intercambiaban por productos, luego por algún patrón como es el oro, y hasta hoy que se genera por el dinero y por las transacciones bancarias y existen servicios y productos. La evolución del comercio inició cuando se podrían transportar por el intercambio
El dinero fue uno de los factores importantes y hoy el día en el mundo pueden decir que vivimos en un mundo globalizado donde las empresas producen, venden y sobre todo compran a gran escala. Entonces el comercio ha crecido en gran escala y el día de hoy nosotros tenemos que saber los fundamentos del comercio para que podamos estar conscientes de todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestros trámites y nuestras certificaciones. Buscamos elementos del comercio, hablando de elementos del comercio, podemos identificar 4, que sería 1, el fabricante, 2, el distribuidor, el consumidor y la ley de comercio. Esos 4 elementos juntos son los que hacen interactuar y mover el comercio. La vida comercial, el fabricante es quien realiza o quien produce. El distribuidor es el que vende o lleva hasta otros lugares. El consumidor es, como su nombre lo dice, quien consume. Y la ley de comercio es quien regula todas las actividades de cada uno de ellos. En el fabricante, por ejemplo, podemos ver el fabricante adquiere materia prima, lo transforma y el distribuidor es el que lo vende. Es el que lleva en algunas ocasiones a otros países, a otros lugares, no necesariamente el productor. Y por último, el consumidor y es el que consume todos los productos o utiliza todos los servicios. Más adelante veremos clasificación en cada uno de los elementos y la ley de comercios es la que vigila y resguarda y soporta jurídicamente cada uno de los elementos. En pocas palabras, jóvenes, esos son la introducción a sociedades mercantiles y elementos del comercio. Gracias por estar aquí. Que tengan una bonita tarde.